Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida donde no vive nadie. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor, no se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay una frase importantísima que es el centro de este párrafo, y es la palabra confiar o depender. Y hice un análisis y un estudio tanto en español como en griego acerca de la palabra confiar, que es la misma que depender. Y saqué una conclusión para no dar tantos significados acá. Y sencillamente el significado que pude sacar, sacando una conclusión general, es poner mi vida en manos de alguien. Escuche bien. La palabra confiar o depender es poner mi vida en manos de alguien. Y cuando yo hablo de poner mi vida, hablo de colocar todo en las manos de alguien. Y según este pasaje, solo se puede confiar en dos tipos de personas: en Dios y en el ser humano, o en el ser humano y en Dios. No hay más. Y como esto, el confiar en uno o en el otro, da un resultado. Si usted confía en Dios, tiene un resultado. Si usted confía en el hombre, tiene otro resultado diferente. Por eso le he llamado a este tema resultado de confiar en Dios o en el ser humano, que es lo mismo, o resultado de confiar en Jesucristo. Eso vamos a mirar. ¿Qué resultado hay cuando yo confío en Dios? ¿Y qué resultado hay cuando yo confío en el ser humano o en el hombre? Así que no pierda el enfoque. Y vamos de una vez a mirar qué dice Dios. Porque Dios es lo que nos aclara toda la situación. Y yo quiero que usted por un momento incline el rostro y le diga a Dios: Señor, enséñame hoy. Dile: Señor, enséñame a confiar en ti. Dile a Dios que en esta mañana te enseñe. Porque a través del resultado que usted y yo vamos a mirar, vamos a aprender a confiar en Dios. Bien, vamos a mirar entonces el versículo 5. Vamos a empezar a desglosar estos 4 versículos. Y dice así: esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante. O como dice la versión 60, maldito el varón que confía en el hombre. La palabra varón es hombre o mujer ahí. Entonces, y usted escucha una palabra fuerte, dice maldito. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios mismo. Sencillamente lo que vemos aquí en este pasaje es que hay una sentencia. Hay una sentencia o una ley de parte de Dios. También le he llamado sentencia divina, para aquel que siempre está dependiendo del ser humano. Escuche. Ahora usted va a entender hoy por qué cuando usted cree que es la persona a la que le pueden dar o resolver su problema, usted antes más se mete en problemas. Porque hay una sentencia y es maldito, lo dice Dios. Y cuando yo considero que es mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis padres, el vecino, los que me pueden resolver a mí el problema, el Señor dice: eres maldito. Estás en maldición, en pocas palabras. Y así se vive en el mundo sin Dios. La gente considera que es su patrón el que le puede resolver el problema económico. La gente supone que es el médico que le puede resolver su problema de físico, de enfermedad o cualquier situación física que tenga.
O aún, en estos tiempos ya ha empezado la política, que no está mal, hay que participar de ella. Aún creer que es el político que me puede resolver el problema, estamos fritos. Por eso después todo el mundo termina decepcionado, porque ha colocado la confianza en esa persona. ¿Y qué le puede resolver un ser humano si también él necesita de Dios? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces por eso la sentencia. ¿La sentencia cuál es? Maldito, dice Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra en cualquier versión o cualquier Biblia católica, la que usted tenga, ahí le va a aparecer. También investigué qué es la palabra maldito. ¿Qué es maldito? ¿Qué es ser maldito? Y sencillamente dice persona castigada por la justicia divina. Eso es alguien maldito. Alguien que es castigado o corregido por la justicia divina. Un día hablaba con esto de una persona que no cree en Dios, los ateos, que se respetan sus creencias. Y decía, por eso es que yo no creo en Dios para que no me castigue. Yo le decía, mire, mijo, crea o no crea en Él, lo va a castigar. Porque Él existe y punto. Nunca peleé con un ateo que ¿por qué? ¿Será que Dios existe? Dígale, mire, usted así no crea, pero Dios existe y punto. ¿Cuánto cree que Dios existe? Amén. No hay duda, ¿y no quién creo esto? Entonces decía, por eso yo no creo en ese Dios, para que no me castigue. Así no crea en Él, la lleva. Así su hijo no crea que usted es su papá, usted lo corrige, ¿verdad? ¿Qué es su papá? Entonces, reitero, la palabra maldito es persona castigada por la justicia divina. Ahora, ¿por qué es maldito? Porque Dios es malo y Dios lo dijo. No. Nunca culpemos a Dios de nuestras situaciones. A veces cometemos el error y le echamos la culpa a Dios. Como el que dice, si Dios es bueno, ¿por qué no quita la maldad? Si la maldad parece paradójico, pero no depende de Dios. Si yo decido ya cometer una maldad, Dios dice, usted verá, porque no fuera un títere de Él, fuera una marioneta, y nadie es marioneta de Dios, hace su propio albedrío, hace lo que Él quiere, después le dirá cuenta a Dios, sea buena o sea mala. Entonces, ¿por qué es maldito? No es porque Dios sea malo, sino vamos a ver por qué Él se maldice a sí mismo, por decirlo así, porque Él recibe la sentencia divina. Lo dice el mismo versículo. Voy a leerlo todo y entro en la parte C. Dice, esto dice el Señor, estoy leyendo la parte A y B. Esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante. Y dice la parte B, el que se apoya en otros seres humanos. Y la C, ¿qué dice la parte C? Mientras se aparta del Señor. Escuche. Entonces, la otra versión dice, su corazón se aparta de Dios o de Jehová. Cuando usted y yo dejamos de confiar en Dios, entonces decimos, ahora voy a confiar en lo que yo considero. Y entonces empiezo a elegir al ser humano. Inmediatamente comienzo a dejar de confiar en Dios y a confiar en lo que yo creo o considero, empiezo a hacerme maldito de una vez, porque me estoy apartando de Dios. Y el Señor Jesús bien dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Ahí donde está la gran problemática del ser humano, que anda separado de Dios, creyendo que está bien con Dios. Yo duré mucho tiempo, 27 años engañado, creyendo que estaba bien con Dios, pero no entendía por qué una persona toda maldita, nada me salía bien, un problema grande, estaba a punto ya de dejar mi hogar, no quería saber ya de mi esposa, porque estaba siendo maldito, porque estaba dejando a Dios a un lado. En pocas palabras, cuando quitamos la confianza en Dios y empezamos a mirar al ser humano, a creer que el ser humano es el que me puede solucionar las cosas, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No tenés. Dios dice, te metes en problemas. De una vez, inmediatamente el ser humano no quiere seguir a Dios, se mete en un problema que se llama maldito. Por donde meta la cabeza le va a ir mal. Y por eso que hay muchos que llegan hasta el suicidio, porque no soportan la presión de esa maldición que llevan, no por causa de Dios, sino por causa de la persona, porque no quiere seguir a Dios. No, yo así estoy bien, no hay problema. Yo lo decía así, porque mi mamá me insistía, hijo, acércate a Dios. Pero yo voy a misa, decía yo, y con todo respeto, si algún católico acá. Yo voy a misa, no tengo nada contra la iglesia católica, nada. Yo voy allá, yo me santigo, yo voy.
Me decía, pero no es así. No es. Es apartarme de Dios. Estoy diciéndole a Dios, no te necesito. Porque se le olvida que todo lo que existe depende de Dios. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que existe depende de Dios. Todo es todo. El día que a Dios le plazca decirle al sol, suéltese de allá, y viene a chuchar ramas de uno. El sol está sostenido por la mano de Dios allá. La tierra, si usted mira bien, está realmente en un eje, pero está en el aire. ¿Quién lo sostiene? La mano de Dios. ¿Sí? Está en el espacio. Y allá mantiene, en su órbita. Es la mano de Dios. Todo lo que existe depende de Dios. Pero a veces queremos ser más sabios que Dios. No te necesito, Señor. Los hijos de los cristianos, mientras que no se acerquen a Dios, van a sufrir. Porque mi papá, la mamá dice, hijo, busca a Dios. Ay, mamá, yo estoy bien así. Yo lo decía a mi madre así. Casi me suicido. Estoy a punto de quitarme la vida. Solo Dios tuvo misericordia de mí. Todo por estar separado de Dios. El separarse de Dios es como cuando usted ve una mata, cualquier clase de arbusto, cualquier mata, pasto, lo que sea, y usted la toma y la arranca de la tierra, la separa de la tierra y la pone por ahí a un lado. Vayan viendo las 3 días cómo está. Seca, marchita ya. Se despegó de la fuente que le daba la vida. Porque Dios es el que nos da la vida. Lo vamos a mirar ahora. Entonces, eso pasa con el ser humano. Por eso es maldito el que se separa de Dios, el que empieza a confiar en otras personas. Por eso dice la versión, maldito el varón que confía en el hombre, el que pone la confianza en él. Vamos a comprender un poco más de esto y miremos Jeremías 2, capítulo 13. Dice el versículo 13, mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Esta versión dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La Biblia dice que hay 2 males o 2 pecados que ha hecho el pueblo. El primero de ellos es no confiar en Dios, o sea, dejar a Dios a un lado. ¿Y cuál es otro pecado? Confiar en el ser humano, seguir al ser humano. Por eso le digo a usted que es empleado, si usted terminando el mes está desesperado llamando, jefe, ¿me va a pagar? Jefe. Por ejemplo, le puede decir, no tengo plata, ¿y qué? ¿Y qué hace usted? Pero usted confía que Dios que le va a proveer. Si usted tiene cualquier negocio, cualquier situación, y dice, yo sé que Dios hoy proveerá, Dios alguno va a utilizar, pero Él va a proveer. Eso es confiar en Dios. Eso es comenzar a depender de Dios realmente. Si usted tiene alguna necesidad, estoy hablando con los hijos, me falta un lapicero. ¡Papá! Pero Señor, yo sé que tú lo harás. Invoque a Dios, acérquese a Dios y ahí sí Él puede suplirle a su parte. Lo mismo usted, mujer. Si le falta para la cocina y ¡mira! ¡Falta la caja! Y me dice, Señor, yo sé que tú lo vas a proveer. Cuando la persona hace eso, inmediatamente dice a Dios, mi papá mejor, mi mamá, mi esposa, mi hijo, etc. O el vecino. Por eso es que la gente vive como vive porque no se acerca a Dios. Deja a Dios a un lado. Inmediatamente. No se acerca en oración, no le pide a Dios la guianza, mucho menos se acerca a la palabra de Dios, porque aquí es donde adquiere la confianza en Él. Por eso es tan importante orar, buscar el rostro de Dios, porque eso le estoy diciendo, Señor, yo confío en ti. Ahora, ¿en qué consiste el mal? Dice que 2 males o 2 pecados ha hecho el pueblo. ¿En qué consiste el mal o el pecado, que es lo mismo? Dice que dejaron a Dios fuente de agua viva. Sabemos que el agua es vida, lo dice la palabra de Dios y lo dice el medio ambiente. Donde hay agua es vida. Y si usted deja el agua, deja la vida que Dios, empezará a morir.
Es donde se declara maldición uno mismo, no por causa de Dios. Lea el versículo nuevamente, se lo recuerdo. Mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Lo mismo dice aquella versión, fuente de agua viva. Él es fuente de agua. En pocas palabras, diga conmigo, Dios es vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere vida, mi amado hermano, mi amado amigo, acérquese a Dios. Busque al Señor, si no, usted no, ¿cómo va a tener vida? Va a parecer una persona muerta toda hora por ahí, desesperada, inquieta, intranquila, buscando poder, buscando fama, buscando tantas cosas. Pero si va en busca del ser humano, que es una fuente rota, es como cuando usted almacena agua en cualquier recipiente roto o vacío, le dura un momentico, pero después, por eso es maldito el que confía en el hombre. Es como usted tener un tanque de agua acá sabiendo que tiene una filtración impresionante y lo llena y dice tendrá agua toda la vida. Voltea y a las 2 horas viene y usted le acabó. Es maldito por haber confiado sabiendo que eso está mal. A partir de hoy sepa que poner la mirada completa en que usted, hombre, me va a resolver el problema, está en maldición usted. Porque ese mismo ser humano necesita de un Dios. Y si él, además, está despegado de Dios, peor. Te reitero, nunca digas, yo confío en mi papá. Ya me estremecí y alguien me dijo, no es que yo confío en mi papá, decía la persona. Y supiera que es una fuente de agua rota. Mira que un día se le va a derrumbar eso. Conozco jovencitas y jovencitos que han confiado en su padre y voltean a la esquina y cuando la ven en brazos de otro o en brazos de o viceversa, se rompen de una vez. Confiaron tanto porque así es el ser humano. Confío en mi papá, en mi mamá, en mi empresa, aún tenga seguro la silla, en mi religión, porque esto no se trata de religiones, no se trata de ninguna religión. Se trata de un Dios que se presentó a través de Jesucristo. Por eso tenemos que confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él sí podemos confiar porque Él es Dios. En Él sí. Ahora, ¿qué pasa con el que confía en el ser humano? ¿Qué pasa con él? ¿En qué se convierte? ¿En qué se transforma? ¿O qué estilo de vida comienza a llevar? Jeremías 17:3. El mismo Jeremías. Porque Jeremías habla de la confianza en Dios. Todo el libro de Jeremías habla de la confianza en Dios. Jeremías 17:3. Por eso mi hermana, ustedes, hermana, y si yo confío en mi esposo 100%, o yo confío en mi esposa, no lo haga porque es maldita o es maldito. Es un ser humano y puede fallar en cualquier momento. O sea que si falla es normal porque es un ser humano. Ay, que no creí que fuera a fallar. Por Dios, somos seres humanos. Pero entonces se convierte en maldición porque empiezan a morir por eso. Es normal. Según usted, aquí me llega a fallar algún día. Es normal, es un ser humano. Porque mi confianza está en Dios. En Él está mi confianza. Usted va a estar tranquilo. Vamos a mirar aquí Jeremías 17:13. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con una persona que se pone a confiar en el ser humano? El Señor es la esperanza de Israel. Esperanza también es confianza. Es dependencia. Todo el que te abandone será avergonzado. Todo el que abandone a Dios. Los que se apartan de ti quedarán inscritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, manantial de agua fresca. Bendito su nombre. No conozco en estos 23 años que estoy siguiendo al Señor persona que un día conoció a Cristo, se apartó de Él, que le esté yendo bien. No lo conozco. No lo conozco. Dejó la fuente de agua viva, ¿cómo le puede estar yendo? Pero si se regresa a Él, vuelve y toma y absorbe ese manantial que es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Por eso le invito a que regrese al Señor. O si usted apartó por una noche, por un día, porque muchos se salen del camino por un día, una noche, una semana. Vuélvete al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, dice la palabra. Entonces, lo primero que muestra acá es que el que se aparte de Él será avergonzado. El que te abandone, el que empiece a seguir al ser humano será avergonzado. También que muestra, dice que será anotados en el polvo. Hay dos libros, un libro de Dios y el libro de la tierra. ¿Sí? Lo anotan ahí. No sé cuántos de ustedes han colocado algún día su nombre en la playa, sea en el río, en una quebrada o en el mar. Y usted vuelve dentro de un año a dar cuenta, ¿verdad? No. Hay nada.
Eso es notable cuando se aparta de Dios. Una vez coloca su nombre bien bonito y le da, de hecho, usted mismo se tira a la ruina, en pocas palabras, cuando nos apartamos de Dios. Se tira a la ruina. Lo otro también que está mirando acá es, cuando se habla de polvo, se habla del desierto. Se habla de una persona en la mitad del desierto. Por mucha agua que lleve, llega el día que se le acaba. Porque el desierto no da agua. En pocas palabras, su vida será un desierto. Será un sequedal. Habrá sequedad en su vida. Estará seco, aunque se crea muy alegre. Mire, ¿por qué no se sienta con cualquiera de esos artistas de fama mundial? No cristianos, ¿no? Cualquiera de ellos. Y usted lo ve en ese clamor, en todo eso, y ellos saltan y brincan, pero cuando van a sus habitaciones, son los seres más despreciables allí, porque están secos, porque se han apartado de Dios. Hable con ellos y va a ver diciendo: mi vida es un desastre. Me siguen multitudes, millones, pero estoy solo. Porque ha decidido confiar en los seres humanos, en su fanaticada, en sus seguidores. Voy a decir algo duro y téngase de la silla. Aquellos que les gusta tener seguidores por el Face, quieren llenarse de eso, pero nunca se van a llenar. Porque lo único que de verdad nos llena es el Señor Jesucristo, y si quieren nuestros vacíos, se lo aseguro. Y por eso Dios lo trajo a usted de acá, para decirle eso, de que está equivocado, de que tiene que seguir al Señor, acercarse a Dios de verdad. Para que su vida esté satisfecha. No quiere decir que Dios te va a dar todo, no. Pero con lo poco o mucho que nos dé, vamos a estar satisfechos. Porque lo tenemos a Él. Bendito sea su nombre. Su vida será una vida de sequedad, pues se ha apartado de la fuente de agua viva. Yo quiero mostrar una imagen que la Biblia muestra. Mientras que la imagen la colocan, volvamos nuevamente al pasaje que leímos al comienzo, capítulo 17. Pero vamos al versículo 6 ahora, déjame un poquitico. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? 17:6. Miren lo que dice, miren toda la sentencia de Dios. Dice: será como un arbusto en el desierto. Está hablando de la misma persona que se aparta de Dios. El decreto es que será como un arbusto en el desierto. Esto es un arbusto. No sirve ni para dar sombra, ni para comer, para nada sirve, porque está ahí, es un arbusto. La otra Biblia dice una retama, dice la versión 60. Una retama es un arbusto. Es lo que solo ocupa un lugar ahí, esperando que llegue el día del huracán o el día que cumpla su vida y se desaparezca. Sin ninguna influencia, empezando por su familia. Nada. La gente solo dirá: tuve un padre, tuve un abuelo, tuve un vecino, tuve un amigo. Pero ¿qué influencia hizo ese amigo en él? Nada, porque está seco. O solo recordarán: la que me hacía, la bellecita que era. O estará esperando solamente para cuando se muera, porque cuando se muere todo el mundo es bueno. ¿No has visto eso? ¡Ay, tan lindo! Será una retama, un arbusto, un matorral, como usted le quiera colocar, pero no un árbol. No será un árbol, porque él mismo estará seco. Nada de sombra, ni mucho menos fruto, porque le sigue diciendo, ¿no? Será como un arbusto en el desierto, que no experimentará llegada del bien. La llegada del bien, ¿sí? Nunca va a poder decir: mi vida ahora sí está completa. Nunca podrá decir, porque siempre tendrá vacíos en su vida, porque está separado de Dios. Por fama que tenga, por plata que tenga, nunca voy a ser satisfecho. Nunca. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Será como un arbusto en el desierto, ahí solo. Entonces, ¿qué más experimentará esta persona? ¿Cómo será la vida de esta persona que está apartada de Dios? ¿No experimentará la llegada del bien? Pues está plantado en la sequedad del desierto, o está sembrado en el desierto. Anda por un desierto enorme. Anda por un desierto impresionante. Cuando andaba sin Cristo, recuerdo que todavía estaba soltero, ya 24 años. Llegué a tener en mi mano 10 millones de pesos de una liquidación. Y 10 millones, le estoy hablando de 17, 34 años. Creí que había cogido el cielo con las manos. Me fui para Cali y eso en 3 noches se acabó.
de por allá lejos vivía, de Puerto Boyacá, acá lejísimo, pero volví que vacío. Era un matorral en el desierto. Esta persona dice aquí, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida, donde no vive nadie. ¿Qué le espera a esta persona? La soledad. Porque ha dejado de confiar en Dios, se ha apartado de Él, o es más, nunca lo ha buscado. Ha buscado son religiones y cosas por el estilo. Entonces yo le dijera, aquí, esta religión, y aquí usted encuentra la salvación. No. Al que sí le podemos decir es, al que adoramos aquí, que es Cristo, en ese sí encuentra la salvación y encuentra a Dios. A ese sí. Pero no es nuestra misión o nuestro logro, eso no se encuentra, nada. Pero en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Él sí. En Él sí, alabado sea su nombre. Entonces, es un hombre o una persona que no le espera nada, está totalmente sin fruto porque está sembrado en el desierto. Y esto lo llevará a una soledad. Escuche bien, porque siempre estará esperando que alguien lo ayude. Si en este momento usted está diciendo, voy a salir de aquí a ver si mi amigo me ayuda, voy a salir de aquí a ver si alguien me tiende la mano, usted está maldito, está en maldición. Más bien diga, Señor, yo sé que tú harás algo hoy. Yo sé que tú harás algo en mi vida. Yo sé que con esta enfermedad que tengo, Señor, tú te vas a encargar de ella. Pero ven primero a Dios, y entonces Él colocará quien te pueda tender la mano. Porque sí necesitamos del ser humano, pero primero necesitamos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Así es la vida de uno cuando empieza a depender de Dios. Así es la vida de uno. Primero va donde Dios, fuente de agua viva. Siempre estará esperando a que alguien le ayude. Porque su mirada solo estará en el ser humano. Y entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano no lo ayuda? Se amarga, se pone, se llena de odio, de rencor, resentimiento. Por eso, si tu problema en el hogar cree que la solución es en la pareja, la solución suya en el hogar está en Dios. Ahí sí Él le va a poder dar desde la mano. Porque ¿qué podemos esperar de otro ser humano que está también necesitado igual que nosotros? Maldito el hombre que confía en el ser humano. Maldita la mujer que confía en su esposo, en su pareja. Todo esto, al no recibir la ayuda, entonces trae enojo, ira, entre otras, odio, rencor, resentimientos, porque estamos confiando en el ser humano. Por eso, si usted tenga seguro la señal, mi hermano, si usted es un hijo de Dios y está amargado, porque está confiando en otro. Entonces empieza a confiar en Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios tener amargura en su corazón? Porque está confiando en otro. Ahí dice amén, pero así es. ¿Dura esta palabra? Así se siente la persona que no conoce a Dios. Así se siente la persona que no confía en Dios, sino que confía en el ser humano. Concluye este primer aspecto de confiar en el ser humano. Y quiero decirle entonces, si confía en el ser humano, será un arbusto, un matorral solamente plantado en el desierto, ni sombra. La sombra habla de autoprotección, porque los árboles mismos se protegen con la sombra. La sombra habla de protección a los demás, creando por mi familia. Yo a veces oro a Dios y me vienen las lágrimas diciendo, Señor, ¿qué sería de mis hijos, de mi esposa, si yo no me hubiera acercado a ti? Si yo no te hubiera buscado. Tipo altivo, amargado, creyéndome superior a todo el mundo, desafiaba al diablo. Pero por misericordia de Dios conocí la fuente de agua viva. Y hoy puede haber vida en mi familia por misericordia de Dios solamente. ¿Qué más? En pocas palabras también, nada de sombra, nada de fruto. Terminará solo en soledades y esperando que alguien le ayude. Pero les lo aseguro que si confías en Dios, mire lo que va a pasar. Vamos a entrar en ese, cambiemos ya la hoja. Salgamos de este desierto y de estos matorrales que dijo alguien y para estorbo sirve. Vamos entonces ahora al otro tema que es resultado de la confianza en Dios. Cuando hablo de Dios, hablo del Señor Jesucristo, porque Él mismo es Dios. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo es Dios, dice la palabra. Entonces vamos a mirar los resultados. Versículo 7. Miren lo que comienza diciendo: bendito el ser humano que confía en el Señor. Bendito el ser humano. ¿Cómo es diferente, no? ¿Cómo cambia una vez el clima uno en nosotros mismos? Y al igual que confiar en el ser humano, también hay una sentencia cuando también cuando se confía en Dios.
También hay una sentencia divina, o sea, una ley divina cuando usted empieza a confiar en Dios. Dice que será ¿qué? Bendito. Porque se está confiando en Dios. Hay una sentencia también divina, o sea, un decreto divino. Otra versión dice, será bienaventurado el que confía en Dios. Ahora, investigué también qué significa la palabra bendito. Y traté de buscarle el significado más acorde al tema y más sencillo de entender. Sencillamente la palabra bendito o bienaventurado es persona, escuche bien, persona que cuenta con el favor de Dios. Y esto lo resume todo. Hay una frase que utilizamos todos, doblar, ¿me hace un favor? Doblar, ¿me hace un favor? ¿Sí? Pero esta dice que cuando confío en Dios, entonces sencillamente es una persona que cuenta con el favor de Dios. O sea, habrá solución para su vida. Habrá solución en Dios. Eso es la persona que confía en Dios. Inmediatamente la bendición que nos sigue es que contará con el favor de Dios. Y les digo a estos, a los que confían en Dios, escuche, para que usted no se confunda. Cuando usted y yo vayamos donde Dios a pedir un favor, Dios le va a decir, mira, te lo voy a hacer, pero no como tú quieres, sino como yo veo que te puede servir. Porque ese es el problema. A veces queremos que nos haga un favor, pero como yo quiero, como a mí me parece. Entonces Dios dice, te lo voy a hacer, pero como yo sé lo que te conviene, te lo voy a dar de esa manera y cuando te convenga. Amén. Ahí hay sabiduría. Pero es cuando forzamos a que Dios me dé como yo quiero, la hora que quiera, cuando sea algo. No, dice, espérate, porque yo te conozco, yo sé todo. Así que estás esperando el favor de Dios. Dios te dice en esta mañana, tranquilo hijo, yo te lo voy a dar conforme a mi manera, porque yo te conozco y yo sé lo que te conviene. Amén. Bien, entonces digamos, persona que cuenta con el favor de Dios, ese es un bendito. ¿Y cuántos benditos hay acá? Amén. Confíase, yo soy bendito porque confío en Dios. La palabra bendito, muchos sinónimos hay. Y puse algunos. Una persona que tiene bienestar o está bien. Escuche. A la persona que cuenta con el favor de Dios, usted lo ve bien siempre. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo hay? Alegre, confiado, comienza de nuevo siempre. O sea, nunca se le acaba todo. ¡Ah, se me acaba el mundo! No, dice, se acabó, pero hagámoslo de nuevo si es posible. Comencemos de nuevo. Esa persona que confía en Dios comienza a rodearlo todo este bienestar. Siempre comienza de nuevo, nunca se ve acabado. Se levanta nuevamente, como hay un cuento por ahí del ave fénix, ¿no? Que se levanta de la ceniza otra vez, vuelve y arranca. Es un cuento, es una mitología que hay solamente. Bueno, sigamos. Ahora, ¿usted quiere conocer a alguien que confía en Dios? Ya leí las características, pero se las recuerdo. ¿Usted quiere ver a alguien que realmente conoce a Dios, sea pastor, sea ministro, sea el que sea? Y conozco a muchos que tienen los títulos y realmente no confían en Dios, no le ve la confianza en Dios porque están confiando en el hombre, en la misión, en la institución, en los líderes. Mire la persona que confía en Dios. Para que conozcas a alguien que confía en Dios, sencillamente, esa persona siempre está bien, está alegre, confiado y comienza de nuevo. Son las características de alguien que confía en Dios. Y qué bonito es cuando la familia ve que alguno de ustedes, sea el hombre o la mujer, tiene esa característica. El hijo dice, tengo esperanza. Pero cuando ve a su padre desesperado por plata, cuando lo ves haciendo cosas que no son, dice, ¿qué futuro me espera? ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Qué bonito varón es cuando tu esposa sabe que usted confía en Dios y dice, wow, tengo esperanza en este hombre. Qué bonito es varón cuando tu esposo te ve siempre contenta, te ve siempre confiada y le dice al marido, tranquilo mijo, comencemos de nuevo, no importa. Pero cuando la ve alegando, oh, Señor, esta mujer. Ay, o amén. Me gusta hablar claro como el agua, hermano. Pero el Señor, así. Porque quiero que usted aprenda, usted se levante y empiece a confiar en Dios. No le voy a decir que no le van a aparecer problemas, dificultades, lo sé.
Pero como confiamos en Dios, no importa. ¿Eh? Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con el que confía en Dios? Así como ya vimos qué sucede o qué vida lleva el que confía en el hombre, vamos a mirar qué pasa o qué tipo de vida lleva el que confía en Dios. Versículo 8, rapidito. Dice, será como árbol plantado junto al agua. Aleluya. A ver, la imagen, por favor, me la regalo. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios de alguien que confía en Dios. Dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor, no se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Vamos a desglosar este versículo rápidamente. Entonces, lo primero que muestra acá el versículo es que no es un matorral, es un árbol. Un árbol, como ya lo vieron, ¿sí?, lleno de frutos y todo esto, junto al agua. Y esto es sinónimo de alguien que está cerca del Señor Jesucristo. Tiene todo ahí. Dígale a su hermano, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Dígale. Ahora, ¿qué es el mirando y detrás? ¿Por qué chillas? Sí, porque a veces, Dios mío, hermano. ¿Sí? Desesperados, angustiados, y está cerca la fuente de agua viva que es el Señor Jesús. Y vivimos desesperados. Pastor, me quedé sin empleo. Tranquilo, no te acuerdas, Señor, ahí tranquilo, Él suplirá. Entonces no es un matorral, es un árbol que está junto al agua, que es tipología del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo, miren, el versículo 8, que extiende sus raíces hacia la corriente, que extiende sus raíces hacia la corriente. Cuando se habla de raíces, se habla de firmeza. Escuchen bien. Este matorral que vimos, si pudiéramos tomarlo y jalarlo, no tiene raíces, nada, está por encimita. Pero un árbol está bien firme, tiene firmeza, está firme. Una persona que confía en Dios, usted siempre lo verá firme en sus convicciones. Siempre estará con una postura firme. Y no es orgullo, no es altivez, es firmeza en Dios. Porque si le toca humillarse, pedir perdón y llorar, lo hace. Pero altivo no hace eso. ¿Y quién no se siente bien con alguien que tenga firmeza, que sea una persona realmente firme en sus convicciones? ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios. Y eso irradia de una vez confianza a todo lo que está alrededor. ¿Cuánto lo creen? Porque ha confiado en Dios. Ahora miren que las raíces dicen que las raíces se extienden o buscan el agua. Dice que extiende sus raíces hacia la corriente, hacia el agua. ¿Por qué esta persona tiene firmeza? Porque extiende sus raíces o busca siempre a Dios. Lo busca en oración, en ayuno, lo busca a través de la lectura, lo busca a través de la devocional, lo busca. Pero si usted dice que confía en Dios y no extiende sus raíces hacia eso, te vas a secar. Puedes estar cerca del manantial, pero si no vas hacia él. Eso me angustia porque los conozco, hermano, ya llevo 5 meses con ustedes. Conozco a algunos que no matan a una lombriz por un ayuno. Oración, un poco, si acaso nada. Y está cerca, pero no está tan seco, aunque esté cerca la fuente. Ay, nadie dijo amén, pero bueno. Así no es, hermano. Pregúntele a su hermano, ¿por qué no ora? Eso es extender sus raíces hacia la fuente, es acercarnos hacia Él. Sigamos mirando el versículo 6. Dice la parte C del versículo. Miren eso tan bonito. Dice, y no teme cuando llega el calor, no se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Escuchen. ¿Será que una persona que confía en Dios nunca va a tener problemas? Van a haber los problemas porque dice que no se preocupa de la sequía, del calor, que es tipología de las dificultades normales de la vida. En el mundo vas a estar sufriendo, dijo el Señor. En el mundo tendrás aflicciones. Pero la ventaja del que confía en Dios es que nunca se desespera. Confiamos siempre como un león, dice la palabra. Porque está confiando en Dios.
No confía en el clima, no confía en nada. Confía solamente en Dios, para resumir. Dice que no verá o no temerá. Esta versión, ¿cómo dice? No verá. Esta dice no temerá. O sea, no tendrá problema de nada. Cuando aparezca la dificultad, la sequía es tipología del problema. ¿Sí? ¿Cómo le parece que viene una enfermedad terrible? Estoy solamente hablando, ¿no? Viene una epidemia terrible para la calera y todos vamos a morir. Él dice, ¿y? Pero el que no confía en Dios, ¡uy! ¡Vámonos de aquí! Y sale corriendo como loco. El que confía en Dios dice, ¿y? Fresco, refresco. Porque está frente al agua viva que es el Señor. Ese es confiar en Dios. No se desespera, no se angustia. Solamente dice, ¿y? No se preocupa. Está cerca del agua viva, del agua fresca. Y es más que eso. Escúcheme, les doy otro consejo. No solamente está cerca como este árbol al agua viva, sino que ya en el caso de nosotros, Jesús dijo un versículo que ojalá ustedes se lo aprendan, en Juan 7, 37, 38. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz diciendo, si alguien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que van a recibir. Y entre nosotros está ese río que se llama el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con otra persona cuando ve sequía, cuando ve problemas, dificultades, y una vez va al Espíritu Santo y se refuerza en él y recobra vida nuevamente? Sin importar lo que le pase afuera, sin importar la adversidad que esté viendo o que venga, él dirá, en el Señor estoy confiado, porque el Espíritu Santo fluye de una vez dentro de él. Amén. Amén. Porque está dentro de uno, dispuesto a solucionar, a estar ahí con uno en cualquier circunstancia, sea económica, sea enfermedad, sea lo que sea. Él te dirá, tranquilo, no te preocupes, que yo estoy contigo donde quiera que vayas. Bendito sea su nombre. El versículo D dice, la última parte del capítulo 8, y nunca deja de dar fruto, así haya sequía. Nunca deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque siempre, escuche bien, esta persona que siempre confía en Dios, escuche por favor, siempre estará dando de todo. El que confía en Dios siempre va a dar amor, aunque reciba desprecio. ¿Amén o no amén? Amén. El que confía en Dios hace eso. El que no confía en Dios y no recibe amor, tampoco doy amor. Eso no es confiar en Dios. Porque no va a ser problema mío, es problema de la otra persona. El que confía en Dios entonces siempre da fruto. Da, escuche, dar. Mire, usted y yo así nos comportemos mal con Dios, Él siempre suplirá. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es la fuente de agua. Entonces el que confía en Dios siempre va a dar, empezando por amor, aunque encuentre odio y desprecio en su vida. Siempre amará, porque confía en Dios. Pero si no confía en Dios, no lo va a hacer. Mi hora la mierda. ¿A novena ya? Disculpen, hermano, que no aprendí, pero gracias, Dieguito, por estar en la jugada. Sigamos entonces. Siempre estará dando amor, aunque reciba desprecio, odio y resentimiento. Siempre va a dar amor. Eso es confiar en Dios. Porque está confiando en Él. Siempre dará paz, aunque encuentre guerra en su camino. Escuche bien. Dice, nunca deja de dar fruto. Porque está su confianza puesta en Dios totalmente. Dará dinero, escuche, aunque esté escaso. No pregunte a la viuda pobre. Solo tenía 2 cosas y dio eso. Porque su confianza era en Dios, no en esos pesitos que tenía. Yo no puedo dar esto porque. Y así usted le choque que hable de dinero, pero es una realidad. El que confía en Dios no escatima nada. El que confía en Dios dice, cuando pidan yo voy a dar, porque mi confianza está en Dios, no en esto que tengo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Tenemos un reto este mes de mandar a unas personas por allá a un encuentro con el ministerio infantil. Tenemos que suplirle.
Y si alguien diga, no, ¿por qué van a pedir? Porque si se pide, entonces la persona va a demostrar que confía en Dios. Porque no se trata de tener por montones, se trata de dar. Y Dios suplirá. Porque confío en Dios. Y les estoy enseñando a confiar en Dios. Y eso quiero, que aprendan a confiar en Dios. Para que cuando vayamos donde las demás personas nos vean a nosotros que confiamos en Dios, entonces dicen, yo quiero tener a ese Dios que usted tiene, porque miren cómo confía en Él. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Ser una persona, en pocas palabras, de bendición. Un árbol verde, siempre con fruto. Siempre tendrá algo para dar. Y quiero ahora, para ir terminando, dirigirme a los amigos que se encuentran acá. Que a propósito los bendigo, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Gracias por venir. Quiero decirles que el tema dice, resultado de confiar en el hombre o resultado de confiar en Dios. Le hago la pregunta, ¿en quién quieres confiar a partir de hoy? ¿Seguir confiando en el hombre o confiar en Dios? ¿Confiar en Dios a través del Señor Jesucristo o confiar en el ser humano? Solamente le hago esa pregunta. Tú mira, pastor, ¿y qué es confiar en Dios? Es confiar en Jesucristo. ¿Y qué es confiar en Jesucristo? Es sencillamente poner su vida en las manos de Él en este día. Sí, Señor, a partir de ahora me he enterado de que no he hecho sino confiar en el ser humano y no me ha ido muy bien. Pero a partir de hoy voy a confiar en ti, Señor. Y hoy pongo mi vida delante de ti. Y por eso quiero guiarlo a los amigos que están acá sin ningún compromiso. Compromisos con Dios solamente. Para que hagan esta oración.